sociales. Este artículo se encuentra enmarcado en el capítulo de principios generales, que será el que regirá a toda la Constitución. Hay que también hacer observación que cuando se habla de planeación, se habla de pueblos y barrios originarios. Cuando se habla de derecho a la participación ciudadana, donde hablamos de la conformación de Congreso, donde hablamos de las formas de participación ciudadana que tiene la ciudad, también se vuelve a hablar de derechos de pueblos y barrios originarios. Uno de los puntos que me gustaría resaltar, por ejemplo, es que en el tema electoral, que viene explicado tanto en la parte de la Constitución Política de la Ciudad de México, el derecho a la participación y a la representación política de los pueblos, viene explicado. En la ley secundaria, en el Código Electoral, no se tocó el tema. Un grupo de pueblos y barrios originarios fueron e impugnaron, y lo que mandató la Corte sobre el Código Electoral fue: para 2021 tienes que reponer tu ley y tienes que garantizar la participación de los pueblos y barrios originarios políticamente, ¿no? Entonces, estamos viendo que cuando no se consulta a los pueblos o cuando no se les incluye en la ley, está habiendo ya repercusiones para las autoridades. ¿Por qué? Porque esta Constitución ya está garantizando estos derechos, además de la oleada que judicialmente se está trabajando con los pueblos. La siguiente, por favor. Lo que les decía, no tenemos estos tres artículos, así se conforma los artículos del capítulo indígena o del capítulo de pueblos y barrios originarios en la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos en el primero el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad. En este mismo primer capítulo se habla de que la ciudad toma los tratados internacionales como parte de su texto constitucional. Entonces podemos decir que mañana tengamos una nueva legislación internacional que proteja cierto derecho y localmente no, pero hacer una legislación que protege derechos a los pueblos y barrios originarios, y si los pueblos necesitan exigir ese derecho, se puede hacer porque la Constitución de la Ciudad de México reconoce los derechos de los pueblos y barrios originarios. El segundo viene lo que es la composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México. En este artículo se están enunciando y describiendo cuáles son las características de los pueblos y barrios originarios, cuáles son las características de las comunidades indígenas residentes y el por qué también nos podemos autoadscribir como integrante de un pueblo y barrio originario, siempre y cuando el pueblo no lo reconozca. Y finalmente tenemos el artículo 59, que es una pequeña carta de derechos de los pueblos, donde se abordan desde el derecho a la libre determinación hasta derechos laborales, derechos culturales. Siguiente, por favor. Y bueno, uno de los puntos que también hay que aclarar, que se decía que la Constitución tiene un enunciado donde dice se reconocen a los pueblos indígenas que viven en la Ciudad de México, y después ya dice pueblos y barrios originarios. Y bueno, ponemos acá la descripción de lo que es un pueblo indígena en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde resaltamos pues la parte de que uno nos dice que son poblaciones que habitaban en el país o en la región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o de la colonización, y dos, que cualquiera que sea su forma jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ello, ¿no? Porque encontramos nuevamente esos puntos que son similares a los pueblos y barrios originarios en esta ciudad. Poblaciones que estaban aquí antes de la conquista española y que conservan sus instituciones. La que sigue, por favor. Lo que les comentaba, ¿no? Esta Constitución buscó una definición general que buscara abarcar a todos los diferentes tipos de pueblos y barrios.
Sabemos que no son lo mismo los pueblos de Azcapotzalco que lo que siempre creemos que son los pueblos, ¿no? Que es Milpalta o Xochimilco, que todavía tienen territorio, o que, bueno, tienen un sistema rural de producción. Nosotros en esta Constitución dijimos que los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión o parte de ellas. Por favor. Y hay una diferencia con las comunidades indígenas residentes, ¿no? Que nos dice son una unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de los pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus tradiciones e instituciones. ¿La que sigue, por favor? Eso es en lo referente al artículo 58. Cuando hablamos ya del artículo 59, vamos a encontrar primero en un apartado A lo que se llama el carácter jurídico de los pueblos y barrios originarios. Posteriormente, pues tenemos este desglosado de los derechos que tienen los pueblos y barrios originarios, así como sus integrantes. Algunos derechos se ejercen colectivamente y otros individualmente. La libre determinación y autonomía, por decir, será un derecho que se estará ejerciendo colectivamente. Tenemos también el derecho a la participación política, donde está uno de los grandes derechos de esta Constitución, que es el derecho a la consulta. Tenemos el derecho a la tierra, territorio, recursos naturales y laborales. Tenemos derechos culturales, a la salud y a la educación, y el derecho al desarrollo propio y al acceso a la justicia. Esta también, en este artículo también viene la nueva institucionalidad de los derechos, la nueva institucionalidad de la Ciudad de México con sus pueblos y barrios originarios, que es un tema que, bueno, se estará revisando en los próximos meses en el Congreso de la Ciudad, y que mientras tanto pues estamos buscando que desde esta Secretaría se esté dando cumplimiento a esta Constitución. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a este punto que les decía que vamos a regresar. La diferencia entre sujeto colectivo de derecho y entidades de interés público. Este fue el gran reto. De hecho, mañana se cumplen 23 años de que en San Andrés La Garza, gobierno federal de ese entonces, de 1996, se comprometiera con los pueblos indígenas de México a una nueva relación, donde los pueblos, pues, como base de su desarrollo, tuvieran la calidad de sujetos colectivos de derecho. Un tema que no se cumplió por parte de las instituciones y que ha sido, pues, lo que para los pueblos indígenas de México y para muchos estudiosos ha sido una traición. Por otra parte, en esta Constitución decíamos, hay que retomar eso, ser el parteaguas, y estar retomando la figura de ser sujeto colectivo de derecho como una reivindicación a las luchas históricas de los pueblos. Pero también nos encontramos que la figura de entidades de interés público era una figura que, no existe mayor referencia, son más o menos parecido a lo que viene siendo un partido político, que es una entidad de derecho público, pero que sabemos que a la hora de ser una comunidad, pues esta figura no funciona. También comentar que para ese año 2016, y tras la reforma en derechos humanos de 2011, muchos pueblos como lo es San Andrés Totoltepec, como es Mixquic, Zapotlán, los pueblos de Xochimilco, venían impugnando procesos y se les estaba reconociendo la figura de tener una personalidad jurídica para poder actuar en un juicio. Entonces, era importante que los pueblos colectivamente tuvieran esta figura de sujetos colectivos de derecho. Al ser sujetos colectivos de derecho, también se les reconoce una personalidad jurídica propia
Y se dijo en esta Constitución, bueno, vamos también a ver el tema de un patrimonio propio que en próximos años, y dependiendo del proceso de reconstitución y de fortalecimiento de la vida comunitaria, se estará atendiendo. No es un tema que vaya a ser fácil, pero era necesario ponerlo en la legislación. Y está lo que les mencionaba, que salió resultado de la consulta: tener derecho a la libre asociación de pueblos. El que dos pueblos en esta demarcación que comparten territorialidad o comparten intereses en común puedan trabajar conjuntamente para estar alcanzando sus objetivos comunes. ¿A qué sí? Al final. Conforme al artículo 59 en el apartado A, perdón, en el apartado B, otro de los puntos importantes que tenemos es el derecho a la libre determinación. Sabemos que la libre determinación en esta ciudad pues, tiene que cambiar, a diferencia de otras entidades públicas, de otras entidades federativas, por la misma dinámica de la ciudad y de los procesos que han sufrido los pueblos y barrios originarios. De entrada, pues muchos pueblos han ido perdiendo las figuras de representación o los sistemas normativos que tenía. Por eso es que en la definición que tenemos en el artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México nos dice que se entenderá como su propia capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, culturales, así como el manejo de los recursos naturales y del medio ambiente en el marco constitucional mexicano y de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver nuevamente este tema, ¿no? Los pueblos están reconstituyendo, están recuperando figuras que tenían o están creando y adoptando nuevas. ¿La que sigue? Finalmente, en esta misma Constitución nos venía otra duda y regresó al caso que les mencionaba de intervención de las autoridades en las delegaciones del sur, donde se supone tienen más fortalecidos estos ejercicios comunitarios, pero pues los delegados eran quienes estaban convocando a elecciones. Los propios representantes de los pueblos a la vez eran funcionarios de la delegación y empezó a haber estas impugnaciones. Nosotros en la Constitución de la Ciudad de México no era únicamente te damos derecho a un pueblo, sino también marcamos una obligación para que el Estado esté garantizándote este derecho y tú lo puedas ejercer libremente. Y bueno, en el apartado del 59C, que es el apartado donde viene el derecho a la consulta, que en otro momento seguramente nos reuniremos para hablar de consulta. En este momento pues únicamente marcar ahí que esta Constitución, cuando habla de consulta, habla de que si no se lleva a cabo la consulta en sus debidas formas, puede ser incluso impugnado un acto administrativo o un acto jurídico de los pueblos y barrios que se desarrollan en los pueblos y barrios originarios si no hay el proceso de debida consulta. Pero nos dice ya, regresando al tema de representación, que las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes serán elegidos de conformidad con sus sistemas normativos internos y serán reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México, quienes garantizarán su legitimidad. Esto era importante porque no es únicamente, bueno, yo ejerzo este derecho a tener mi autoridad o a tener mi representación, sino enfrente también tengo al gobierno de la Ciudad de México, en su gobierno central, en sus alcaldías o incluso en los órganos autónomos, que tienen la obligación de estar respetando y de garantizar el ejercicio como autoridad tradicional o representante. ¿La que sigue? Bueno, de mi parte es este camino, cómo llegamos a la Constitución de la Ciudad de México para tener estos derechos. En una segunda parte, mi compañero Nicolás López estará profundizando en algunos conceptos
estará planteando la ruta que estamos conjuntamente con las alcaldías buscando para estar fortaleciendo el ejercicio de los derechos colectivos en la alcaldía y con los pueblos y barrios originarios de esta alcaldía. Y bueno, yo quedo a sus órdenes en estas extensiones y bueno, al nombre de mis compañeros de la dirección ejecutiva y de la Secretaría de Pueblos, pues siempre estamos a sus órdenes para estar trabajando por el reconocimiento y la defensa de los derechos e invitarlos a que se acerquen a la Secretaría de Pueblos Indígenas para estar bueno, conociendo los programas, las acciones que se estarán emprendiendo. Entramos con Nicolás. Bueno, le paso y estoy pendiente ahorita la